A continuación, Kinesiología en Movimiento junto a Eduardo Toñarelli. Hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestra cápsula Kinesiología en Movimiento acá en el programa Doctor en Casa. Hoy día vamos a hablar de un tema bastante poco conocido en general, que quizás se hizo un poco más conocido, un poco más de conocimiento popular a propósito de la pandemia por COVID-19, pero es el rol que cumplen los kinesiólogos en las unidades de paciente crítico, con los pacientes de la UCI, con los pacientes de la UTI, que es un rol que tiene una larga historia y hoy día la vamos a revisar con uno de sus referentes nacionales, el kinesiólogo señor Jorge Molina, presidente del DENAQUE, del Departamento Nacional de Acreditación de Especialistas, hoy día además director de la Escuela de Kinesiología de la Universidad del Desarrollo, y nos acompaña hoy día. Jorge, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. Para mí es un gusto, un privilegio participar de este tremendo programa, que también lo he visto. Así que aquí estamos para responder las inquietudes, las preguntas, las consultas, y obviamente para que quienes ven el programa tengan un poquitito más de conocimiento en esta área que tú me vas a preguntar. Estupendo. Partimos entonces porque el tiempo es bien acotado en nuestra cápsula. Jorge, tú eres uno de los referentes nacionales porque eres uno de los precursores de la kinesiología que hoy día conocemos, de la kinesiología intensiva, como se llama la especialidad, de la kinesiología en paciente crítico. Eres uno de los precursores en Chile, por lo tanto quiero partir preguntándote un poco sobre la historia. ¿Cuándo los kinesiólogos entran a la UCI y para qué hay kinesiólogos que están especialmente asignados a estas unidades, ¿cierto? ¿Cuál es la justificación? Cuéntale un poco a mí, por supuesto, y a través mío a la gente que ve este programa. Bueno, los kinesiólogos en Chile entran a la UCI a fines del siglo pasado, año 1970, hay algunos que entraron en el año 60, 70, 80, 1990. Hay distintos actores de la kinesiología que pertenecían a unidades de kinesiología de sus respectivos hospitales o clínicas, empezaron a insertarse en el tratamiento de los pacientes críticamente enfermos. Este grupo de pacientes que tienen que permanecer en su hospitalización en unidades que son bastante más complejas, donde el paciente sufre un daño mayor y por lo tanto hay que enfrentarlo con una serie de aparatajes, de sistemas de evaluación que complejizan un poco la atención. Entonces hubo un grupo de kinesiólogos aislados en distintos lugares, también fuera de Santiago, que se insertaron en estas unidades, participaron con el equipo de salud multiprofesional y empezaron a realizar fundamentalmente dos ámbitos de trabajo, un ámbito de preocupación en los sistemas cardiorrespiratorios y un ámbito de protección en el ámbito neuromuscular. Eso es la génesis, que se basa en muchos de ellos tuvieron alguna experiencia, algún conocimiento de lo que se está haciendo en países más desarrollados en esta área, y el kinesiólogo, el terapeuta físico, sí tenía participación en esas unidades. Entonces se trae eso a nuestra realidad y se empieza a desarrollar el área de la kinesiología en unidad de paciente crítico. ¿Qué hace en concreto un kinesiólogo hoy día en la UCI? ¿Cómo desde la kinesiología aporta al tratamiento de estos pacientes críticamente enfermos? Bueno, en parte para que la gente lo tenga claro, el paciente críticamente enfermo entra en una unidad de cuidado crítico porque en casa o en una unidad menos compleja no puede superar su enfermedad. Eso quiere decir que muchísimas veces, o por un cuadro cerebral, por ejemplo, un coma, un compromiso de conciencia, o un cuadro respiratorio o cardiovascular, requiere un sistema de sostén especial para superar la enfermedad. Entonces, en ese punto existen dos grandes áreas de trabajo, existen otras, pero dos grandes áreas que me interesa que la gente lo tenga claro, en el cual el kinesiólogo en intensivo tiene participación. Una de ellas es el cuidado, la protección, la mantención de todo lo que tiene que ver con el sistema cardiorrespiratorio, porque muchísimas veces estos pacientes hay que dormirlo, hay que dejarlos que descansen porque tienen una enfermedad que puede afectar directa o indirectamente el sistema cardiorrespiratorio, y el kinesiólogo tiene una gran preocupación ahí en mantener, proteger, mejorar
toda la función cardiorrespiratoria del paciente. Me explico, si el paciente, por ejemplo, está con un tubo y conectado a una máquina que lo permite respirar, el kinesiólogo tiene que preocuparse que eso funcione bien, pero a su vez que en este caso los pulmones del paciente estén despejados, funcionando bien, que no se comprometan y que estén en condiciones de cuando el paciente supere la enfermedad, estos órganos sigan funcionando de la manera lo más normal posible. Esa es una gran área de funcionamiento. Ojo, recordar que los pulmones funcionan muy coordinados con el corazón. Por eso que uno muchísimas veces lee en la literatura que el sistema es cardiorrespiratorio. No están separados los sistemas. Entonces, el kinesiólogo que se preocupa de esa área ve el sistema cardiorrespiratorio. Y la otra gran preocupación es que muchísimas veces el paciente en esta condición crítica no se puede mover autónomamente, o para que supere la enfermedad hay que ponerlo a reposar. ¿Ah? Y aquí la explicación es muy simple. ¿Cuántas veces cualquier persona que está escuchando este programa se enferma, se resfría, cursa con 2 días en cama, ¿ah? Y después cuando se levanta dice, oh, este resfrío me dejó muy afectado porque no puedo moverme bien? Y uno dice, el resfrío me dejó así, pero se le agrega una cosita, que el paciente estuvo 2 días en reposo. ¿Ah? Y estar en reposo hace que uno pierda mucha función física. Estar en reposo, inducido o no inducido, hace que uno pierda mucha musculatura y pierda mucha funcionalidad. Eso le pasa al paciente crítico, porque nosotros hemos escuchado muchas veces que un paciente para cursar una enfermedad en una unidad crítica tiene que estar 1 semana hospitalizado, 2 semanas hospitalizado, 3 semanas o más tiempo hospitalizado. Imagínense lo que le ocurre a todo el sistema motor de ese paciente. Se deteriora, se disfunciona, pierde su capacidad. Entonces el kinesiólogo lo que tiene que hacer es prevenir que ese deterioro no sea muy exagerado y en la medida que puede sostenerlo y rehabilitarlo, prepararlo para que el paciente cuando salga de alta, obviamente salga vivo, no salga tan deteriorado, pero desde el punto de vista funcional, ¿qué es lo que le interesa al paciente? Ojalá pueda moverme, desplazarme, pueda hacer las cosas que hacía antes. Esas son 2 grandes preocupaciones que tiene el kinesiólogo que trabaja en unidad de cuidado intensivo. ¿Y se ha podido medir el impacto de la intervención de kinesiólogo en estos pacientes, en estas 2 grandes áreas? ¿Hay alguna prueba, alguna evidencia científica, alguna publicación que diga sí, desde que los kinesiólogos llegaron resulta que los pacientes están menos días conectados a este tubo, al ventilador mecánico? O fíjate que cuando los kinesiólogos llegaron a la UCI, los pacientes se empezaron a levantar, a caminar antes. ¿Eso está más o menos documentado? Nosotros, por suerte, en esta área en particular, tenemos grandes grupos de kinesiólogos repartidos por nuestro país que a través de las sociedades científicas existentes y los distintos cursos de gran nivel que tenemos, hemos podido fortalecer la formación de los kinesiólogos que trabajan en esta área. Entonces, particularmente en esta área hay muchos kinesiólogos con muy buena formación científica y eso nos ha permitido que desde un nivel de trabajo en donde mostrábamos nuestra realidad, transitamos hacia que hace varios años atrás empezamos a mostrar nuestros resultados. Y nuestros resultados desde varios puntos de vista. Tú dijiste algunos de ellos. Los pacientes que se tratan con un kinesiólogo especialista en cuidado intensivo muchísimas veces están menos días con ventiladores mecánicos. Cuando se tratan con un protocolo bien especificado, los protocolos implican que el paciente sufra menos complicaciones. La intervención temprana del kinesiólogo hace que los pacientes se muevan antes, se levanten antes, y aquí viene una cosa muy interesante, con parámetros funcionales y físicos medidos de mejor calidad. O sea, el kinesiólogo que interviene a estos pacientes hace que este paciente, comparado con otros pacientes donde no se le haga la intervención, este paciente tiene más fuerza,
tiene más función, se desplaza de mejor manera, camina más, y eso es muy importante para los pacientes. ¿Cómo le pegó a los kinesiólogos el COVID? Nosotros todos sabemos que estresó muchísimo los sistemas hospitalarios, especialmente la unidad de pacientes críticos, no solo en Chile, en todo el mundo. ¿Cómo enfrentaron los kinesiólogos su rol con los pacientes críticos a propósito de la pandemia COVID? Lo voy a ejemplificar en una de las áreas. Yo les comentaba el área de cuidados cardiorrespiratorios y el área de cuidados motores. Lo voy a representar en el área de los cuidados cardiorrespiratorios. El sistema fue muy estresado porque los pacientes sufrieron una enfermedad, que es el famoso COVID, que cuando agravaba requería que los pacientes tenían que entrar a una unidad de cuidado intensivo, y tenían que entrar porque tenían que recibir soporte respiratorio. Tenía que instalarse un sistema que ayudara a que el paciente ventilara. Y para eso se necesitó muy bruscamente que profesionales calificados, muy bien entrenados, se preocuparan de manejar esa situación. Y ahí, créanme que en nuestro país estábamos bastante mejor preparados porque teníamos un nivel de preparación a través de todos los cursos de perfeccionamiento que en distintas unidades, universidades, el colegio de kinesiólogos, entidades en particulares, hospitales repartidos a lo largo del país, se habían preocupado desde hace muchísimos años, de preparar a los kinesiólogos en todas aquellas funciones desde el punto de vista cardiorrespiratorio que necesitaba un kinesiólogo intensivo. ¿Qué quiere decir eso? Preparémoslo en ventilación mecánica no invasiva, en sistemas de alto flujo, en sistemas de oxigenoterapia, en ventilación mecánica avanzada, y resulta que esos equipos se tuvieron que utilizar muy precozmente en muchas unidades que crecieron muy bruscamente. Entonces tenía que haber profesionales preparados para hacer funcionar ese equipamiento tan complejo. Y ahí el kinesiólogo tuvo una función muy importante, asociado además a sistemas de educación en línea que se realizaron y a protocolos que se diseñaron muy rápidamente para que aquellos que no tenían tanta experticia utilizaran esa información para aplicarla a los pacientes. Y tenemos ejemplos muy importantes, lo repito, a lo largo del país, en donde crecieron unidades, se duplicaron unidades, se triplicaron unidades, y los kinesiólogos tuvieron una participación importante en ese rol. No quiero dejar de lado que también muchos de ellos se preocuparon de los cuidados neuromusculares de los pacientes para que ellos salieran, cuando superaran la enfermedad, salieran con las menos complicaciones desde el punto de vista neuromuscular. Así que yo creo que nos dejó una gran enseñanza la pandemia. Necesitamos gente muy formada porque los equipos que se utilizan son muy complejos y uno necesita expertos que manejen bien esos dispositivos. Estupendo. Muchas gracias, Jorge. Ya se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Esta cápsula es así, es cortita, concisa. Así que, pero solo para terminar, un pequeño comentario al final. Se dice que en el tratamiento de los pacientes críticos, el equipo médico les salva la vida y los kinesiólogos hacen que valga la pena vivirla. ¿Qué tan de acuerdo estás con ese dicho? Es muy importante. Yo creo que el equipo interdisciplinario se preocupa de todo lo que tiene que ver con la salud de los pacientes, pero hay profesionales que están mirando lo que va a ocurrir después. Y ahí el kinesiólogo tiene un valor muy preponderante porque a nosotros nos interesa que ese paciente, cuando supere la enfermedad, pueda hacer, ojalá, lo que realizaba antes. Entonces, hay que siempre estar mirando el futuro de ese paciente. Y ahí tiene que ver con prevenir, con curar, con rehabilitar y con preparar a ese paciente para que cuando supere la enfermedad esté en las mejores condiciones posibles. Y eso es muy importante que el kinesiólogo preparado esté adecuando toda la situación para preparar ese sistema, a ese paciente para el futuro que le viene. Así es, muy de acuerdo. Muchas gracias. Estuvimos hoy día con Jorge Molina, kinesiólogo, jefe de la Escuela de Kinesiología de la Universidad del Desarrollo, presidente del DENAQUE y un referente nacional en kinesiología intensiva. Muchas gracias, Jorge. Esta fue nuestra cápsula Kinesiología en Movimiento. Doctor en Casa presentó Kinesiología en Movimiento.